Hay un mito que estaba súper extendido, pero que yo creo que ya no tanto, quizá, que es que solo usamos el 10% del cerebro. Ese como que se oía mucho, sobre todo con películas como... Había una película que creo que era de Scarlett Johansson que de repente usaba el 20% de su cerebro y podía volar y, y no sé, subirse por las paredes. ¿Hasta qué punto es compatible lo que deberíamos hacer para mantener esta salud y tener un envejecimiento saludable con lo que la sociedad nos permite? Tienes que evitar el estrés y relajarte, pasar tiempo en la naturaleza. ¿Cuándo voy a pasar tiempo en la naturaleza relajándome si vivo estresada? Hay un concepto un poco desviado de esta molécula sirve para esto y por tanto si tengo más de esta molécula me curo de esto. No es tan sencillo, ¿vale? Si fuese tan sencillo ya habríamos curado todas las enfermedades, habríamos curado la depresión, la ansiedad, el estrés. Lo primero, antes de empezar, me gustaría dar las gracias a SIEF, Sociedad de Investigadores Españoles en Francia, los patrocinadores de Entiende tu Cuerpo en este 2025 y los que también me dieron la posibilidad de conocer a personas como Estefanía. Si eres científico y te gustaría formarte y aprender de los mejores científicos en Francia, no dudes en contactar con nosotros. Y dicho esto, darte primero las gracias, Estefanía, por estar aquí, saludarte. Es un placer volver a verte, aunque esta vez sea por ordenador y a través de una pantalla. Algo de lo que hablaremos, quizá a lo largo de la entrevista. Bueno, te presento brevemente, corrígeme si me equivoco en algo, porque tu recorrido es extenso. Hoy tenemos como invitada a Estefanía Estevez. Ella es ingeniera, doctora en biofísica, doctora en neurociencia, divulgadora y profesora en la Universidad Europea de Madrid. Así que, bueno, darte la bienvenida a Entiende tu Cuerpo. Espero que disfruten mucho grabando con nosotros y te dejo también que te presentes y que nos cuentes tanto lo profesional como lo personal quién es Estefanía. Bueno, yo encantada de verte, aunque sea, como dices, esta vez no, a través de una pantalla y no en persona, que pude conocerte en París justo en un evento organizado por el CIEF, o sea que también agradecida a ellos por ese tipo de eventos y de oportunidades. Y yo creo que no te has equivocado, has resumido bastante bien mi trayectoria y a nivel profesional, pues sobre todo ahora soy divulgadora científica como Contando Sinapsis en redes sociales y soy docente en la Universidad Europea de Madrid. Ahora mismo estoy en el grado de Ingeniería Biomédica, de Física y en el máster de Data Science, así que toco un poquito de todo. Y en lo personal, no sé, la verdad es que yo creo que simplemente una persona muy, muy curiosa, que se organiza muy mal las horas porque siempre voy. Para haber estado tantos años en un laboratorio que tienes que estar súper bien organizado, la verdad es que luego en el día a día no cumplo nada mis horarios. Pero una persona curiosa que le gusta mucho la ciencia y me gusta mucho estar al día, sobre todo de la parte de neuro y de tecnología, y es lo que me ha llevado un poquito, ¿no? A, al mundillo de la divulgación. Bueno, Estefanía, ¿por qué tantos cambios en cuanto a tu profesión? ¿Por qué todos estos pequeños saltitos que al final iban todos un poco ligados, pero sí que le puede sorprender a los que te escuchan? Sí, todavía sorprende un poquito porque me lo suelen preguntar mucho en plan, pero eres ingeniera y acabaste haciendo la tesis en un grupo de físicos, con físicos, pero trabajaba con neuronas y la verdad es que fue un poco de casualidad. Siempre he ido tomando estas decisiones basándome un poco en lo que me gustaba y me apetecía hacer en ese momento y no me arrepiento de nada. Volvería a hacer exactamente el mismo camino. Volvería a hacer teleco, hice ingeniería de telecomunicaciones, un poco porque me gustaba la imagen y el sonido, ¿no? Toda esta parte audiovisual y dije, bueno, pero en vez de hacer comunicación audiovisual, como la ingeniería me llama la atención, pues digo, es como un saltito más quizá. No sé, esa fue como mi mentalidad con 18 años y ahí me tiré a la ingeniería. Lo que pasa es que luego, claro, la parte de imagen y sonido es un sector un poquito más restrictivo a lo mejor y acabé programando routers y satélites y ahí sí que dije, uff, tengo muchos amigos que son felices así, pero a mí como que me falta algo. Y encontré el máster de Ingeniería Biomédica, porque Ingeniería Biomédica ahora es un grado y curiosamente ahora estoy de profesora en ese grado, pero cuando yo elegí carrera no existía.
O sea, es una carrera muy nueva y de hecho van saliendo carreras nuevas. Ahora están haciendo los primeros grados de neurociencia, o sea que imagínate. Y ahí fue cuando me especialicé y cogí todo lo que sabía de teleco, pero aplicado a medicina. Y ahí fue cuando por primera vez vi neuronas, cuando hice el trabajo de fin de máster, vi neuronas de saltamontes, que estuve trabajando con ellos. Y de ahí me salió la oportunidad de hacer el doctorado en Barcelona y era un proyecto de neurociencia con neuronas. Yo dije, yo quiero ver más neuronas, ¿no? Fue como a mí esto me gusta el rollo del laboratorio. Y dio la casualidad de que mi director de tesis era físico. Él había montado un laboratorio en su grupo de física, él daba termodinámica en la universidad y este tipo de asignaturas, pero igual le pasó como a mí, que un día se encontró con un laboratorio de neuronas en Israel y dijo, wow, esto es divertidísimo. Y estudiamos las neuronas desde el punto de vista más de la física, de cómo se conectan entre ellas, cómo hablan entre ellas. Al final hacen patrones comunicándose unas con otras, patrones súper complejos que puedes analizar desde un punto de vista de las redes complejas, que son ramas de la matemática y de la física. Y entonces hay como una mezcla de ingeniería, porque haces toda la parte de programación, de procesado de la señal, de procesado de la imagen, una parte muy bio, ¿no? Que es tener las neuronas en el laboratorio, que sobrevivan, que estén bonitas y felices y conectándose y hablando entre ellas. Un poquito de todo, no sé. Y bueno, pues en la divulgación yo creo que acabé un poquito pues con las ganas de contar lo que yo hacía y las cosas que yo investigaba y que iba encontrando después, pues las ganas de contarlo a todo el mundo en plan de, oye, mira que esto es chulísimo y esto también se puede hacer. Eso es un poquito de casualidad, ¿no? De ir viendo cosas que te gustan y decir, ¡guau! Esto me gusta, quiero saber más. Pues así. Qué guay. Esto crea en ti un perfil bastante completo y que te permite abarcar distintos temas, como van a ver los que escuchan el podcast hoy, que vamos a pasar de unos temas a otros, que todos tienen algo que ver, pero que realmente tocamos un poquito todos los temas. Y eso es algo que me gusta mucho y seguramente te ayude también en tu día a día, en tu práctica, el hecho de haber tocado distintos campos para ahora plantearte más preguntas, algo muy importante en la ciencia y ser capaz también de resolverlas. Bueno, pues Estefanía, si quieres nos lanzamos hoy en el mundo de la neurociencia porque es algo que todo el que escucha podcast, todo el que tiene un poco de curiosidad sobre el cuerpo humano tiene en la boca siempre el término neurociencia, pero creo que muy poquito sabemos, y yo me incluyo, qué es realmente la neurociencia. Es que además la palabra neuro parece que vende mucho, ¿no? Tiene mucho gancho y tiene mucho poder de clickbait, ¿no? De que la gente diga, uy, neuro, me interesa. Y en verdad se utiliza mucho también porque es un campo muy amplio. Neurociencia al final es, estrictamente hablando, el estudio del sistema nervioso. Así que esa sería la definición más clara y más básica. ¿Qué pasa? Que el sistema nervioso lo podemos estudiar desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista fisiológico, desde las patologías, ¿no? Cuando hay algún problema o alguna enfermedad y qué pasa cuando el cuerpo y el sistema nervioso en este caso no funciona como debería o no tiene el rendimiento que uno esperaría, desde el punto de vista de la física, de la psicología, em, de la ingeniería incluso, ¿no? Porque ahora ya estamos con mi tema favorito ahora son las neurotecnologías, además de cómo la ingeniería precisamente nos ayuda a estudiar el sistema nervioso y en concreto el cerebro, ¿no? Que es la parte como más misteriosa incluso. Entonces, neurociencia abarca tanto porque es el estudio del sistema nervioso, pero como desde perspectivas diferentes. Y yo creo que precisamente a la gente que le interesa mucho, que se vuelcan a, a profesionalizarse en neurociencia, acaba picando un poquito de todas partes, ¿no? De no tener una única visión, sino tener así un poquito, quizá no 360 grados, pero por lo menos los 180 que los abarquemos. Y yo creo que por eso llama tanto además, ¿no? Porque como que picotea de muchas ramas. Sí, además hay muchos profesionales que estamos dentro de este mundillo de la neurociencia. Yo todavía no considero que esté dentro. Sí que quise hacer un máster de neurociencia que al final no resultó. Y en ese máster había psicólogos, había fisioterapeutas, había médicos, había ingenieros. Y es algo que realmente me fascinó. Y dije, vale, a lo mejor no es para mí, pero realmente sí, creo que la neurociencia es para todo, siempre y cuando elijamos bien qué campo, porque es algo amplio.
Si te parece, hoy vamos a centrarnos al principio en el estudio un poco del cerebro, porque me interesaría saber cómo funciona nuestro cuerpo humano, cómo funciona nuestro sistema nervioso hasta el punto de poder realizar una acción, mover nuestro brazo, cómo se componen, qué conexiones hay dentro de nuestro cerebro, grosso modo. Vale. A grosso modo tenemos el sistema nervioso central y el sistema periférico, ¿no? Cuando hablamos de periférico, de la periferia, solemos pensar en las extremidades, ¿no? En movernos. Y el sistema nervioso central solemos pensar correctamente en el cerebro y en la médula espinal, ¿no? Digamos que esto es el centro de control donde se distribuye la información hacia el resto del cuerpo y viceversa. Es una comunicación bidireccional. De hecho, muchas veces también pensamos en el sistema nervioso como la maquinaria que mueve el cuerpo y el cuerpo es solamente la carcasa. Pero realmente el cuerpo también es muy importante para proporcionar información al sistema nervioso. Quiero decir, y hay muchos estudios que demuestran esto, según cómo sea tu postura corporal, también va a influir en la neuroquímica de tu cerebro. No solamente es tu cerebro mandando información, sino también esa información que recibe de cómo estás tú y de lo que estás percibiendo con tus sentidos y con tu periferia va a influir en tu cerebro. Y a nivel más, no técnico, pero bueno, de cómo está constituido, cómo está construido, sobre todo tenemos hay más células neurales, pero las protagonistas siempre son las neuronas, por supuesto. También hay células gliales y otro tipo de células por ahí en el ambiente extracelular, ¿no? Hay un montón de cositas por ahí que también influyen, pero sobre todo las neuronas y las células gliales. Y las neuronas han sido las protagonistas desde que Santiago Ramón y Cajal dijese, oye, esto de aquí no es un montón de fibras juntas, sino que son células individuales conectadas entre sí, ¿no? Cajal cogió y gracias a la técnica de Golgi, que podía pintar las células una a una, el microscopio que tenía en ese momento y que dibujaba muy bien, pues dibujó una neurona. Dibujó las neuronas uno a uno y ahí fue cuando se percató la comunidad científica de que eran unidades individuales, ¿no? Eran como los bloques fundamentales de nuestro Lego, que acaba siendo nuestro cerebro. Luego la glía no se le daba mucha importancia porque pensaba que, de hecho, glía significa pegamento. Se pensaban que estaban ahí como para mantener a las neuronas juntitas y que estuviesen cómodas y poco más, ¿no? Como las mamis, que solamente tenían una función como de cuidadoras, pero que no influían en la funcionalidad. Y realmente se ha ido viendo cada año, según avanzan los años, que también influyen en ese impulso nervioso, por ejemplo, que son súper importantes. Entonces, bueno, tenemos esas células gliales y neuronas haciendo de las suyas y básicamente las neuronas se comunican entre ellas, hacen redes, como yo me gusta pensar como si fuésemos redes de personas, ¿no? Que nos comunicamos entre nosotros, que hacemos grupos de amigos, que una misma persona tiene un grupo de amigos con el que sale a veces y los fines de semana sale con otros distintos. Pues un poquito las neuronas hacen lo mismo, ¿no? Forman este tipo de redes entre las que intercambian información en forma de impulsos químicos y, impulsos eléctricos, información química. Al final la neurona tiene un cuerpo celular y ahí es donde se genera el origen del impulso que va a ir navegando por el axón, que es una prolongación muy larga que tiene la neurona, y al final del axón hay unas ramificaciones. Cuando llega el impulso a esas ramificaciones, hace que se liberen neurotransmisores, que son unas moléculas químicas como que conocemos todos, como la serotonina, la dopamina, eh, todas estas, que cada vez están más en el lenguaje así popular y las usamos a veces un poquito a la ligera, pero bueno, se liberan estos neurotransmisores que van a llegar a la siguiente neurona y eso va a modular que la siguiente neurona transmita o no ese impulso y así siga la comunicación. Eso es un poquito, así a grosso modo, cómo funciona, ¿no? Neuronas entre sí, enviando impulsos eléctricos, liberando neurotransmisores, otras los reciben, disparo, no disparo, según cómo disparen pasan unas cosas o pasan otras, ¿no? Eso sería como el fundamento de lo que hay ahí dentro.
Vale. Porque luego quiero hablar del cerebro, que para mí es la parte que más me asombra, porque bueno, es un poco como el jefe, el que controla todo. Has hablado de esto, de que sí que es verdad que ahora se habla mucho de la serotonina, de la dopamina, de que si la hormona de la felicidad, de que si es gracias a esto por lo que somos felices o por culpa de un exceso de lo otro por lo que estamos siempre deprimidos o queremos más. ¿Hasta qué punto influyen estos cambios hormonales y químicos? Y también qué papel tiene el contexto, nuestras vivencias, todo lo que tenemos en cuanto a algo como puede ser la depresión o la felicidad, que es un concepto un poco amplio, pero bueno, que podemos entender como felicidad. Esto es súper curioso porque, por ejemplo, se llama la serotonina la hormona de la felicidad. Y de hecho se ha visto que en pacientes con depresión a veces hay eh, haces imágenes cerebrales y ves que a lo mejor hay menos cantidad de serotonina en zonas que normalmente pues habría X cantidad, pues hay un poquito menos. Y entonces hay medicación que está enfocada en aumentar esos niveles de serotonina. Pero si fuese tan sencillo curar una depresión como ajustar los niveles de una molécula en el cerebro, ya habríamos curado la depresión. Al final son los problemas mentales y las enfermedades mentales y neurológicas son multifactoriales. Influye lo que bien has dicho, el entorno en el que vivimos, nuestras vivencias pasadas. No es solamente cuestión de que una molécula esté desregulada. Y además es que esa molécula no solamente sirve para eso, la serotonina sirve para muchísimas más cosas que para regular nuestro estado de ánimo. Entonces, si aumentas mucho la proporción de una molécula en el cerebro, cosa que ya de por sí no es fácil, ¿vale? Porque el cerebro está muy protegido precisamente para que no lleguen cosas que no tienen que llegar. Y entonces es muy difícil que algunos fármacos atraviesen esa barrera, que es la barrera hematoencefálica, y lleguen al cerebro. Y además, si llega a un exceso, puede que tengas efectos secundarios, porque esa molécula no solo sirve para eso, sino que sirve para otras cosas, o que directamente se descarte, porque también nuestro cuerpo está muchas veces preparado para cuando se satura, en plan de ya tengo todo lo que necesito de esto, ya aunque tenga más, no sirve para nada, como la melatonina para dormir. La melatonina también es una hormona que nos dice cuándo es una buena hora para irnos a dormir. No es que nos ayude a dormir mejor, no afecta la calidad de nuestro sueño, pero así a nuestros ritmos circadianos, ¿no? De ahora es cuando yo debería empezar a tener sueño. Y hay suplementos de melatonina y hay un poco de debate entre cuánto es de efecto placebo y cuánto es efecto real, porque sí que es verdad que habrá gente que tenga algún problema que haga que no genere o secrete melatonina cuando tiene que generarla o secretarla, pero también es más fácil controlarlo con buenos hábitos para que tu cerebro lo haga, a no ser que haya un problema fisiológico en el que ya haya que tratar con otro tipo de medicación, pero es mucho más fácil recurrir antes a cambios de hábitos que a suplementos, que esos suplementos tendrán más o menos efectividad. Y si tú tienes buenos hábitos, por mucha melatonina que tomes extra, el cerebro va a decir, ya está, si es que ya no necesito más. No voy a... No sé si me estoy explicando. Entonces, hay un concepto un poco desviado de esta molécula sirve para esto y por tanto, si tengo más de esta molécula, me curo de esto. No es tan sencillo, ¿vale? Si fuese tan sencillo, ya habríamos curado todas las enfermedades, habríamos curado la depresión, la ansiedad, el estrés y realmente no solo son multifactoriales, sino que ya te digo, son redes interconectadas de billones de individuos que es muy difícil de comprender y por tanto de tratar. Claro. En definitiva, no podemos hacer un análisis tan simplista porque si no, realmente vuestro trabajo en el laboratorio no haría falta. Ya habríamos descubierto todo cómo funciona, ya tendríamos una cura para todas o casi todas las enfermedades, sobre todo de origen o relacionadas con el ámbito mental. Y vale, que hay muchas más cosas que tener en cuenta y que sí que es importante entender bien cómo funciona nuestro cerebro y a veces lo olvidamos y es verdad que imagino que sí que regulando ciertas cositas podamos mejorar o disminuir de cierta forma y es importante entenderlo, pero que no es todo y que tenemos que tener cuidado con este tipo de mensajes de, pues bueno, yo he llegado a pensar eso, de bueno, pues ahora tengo más dopamina y luego tengo menos y luego, y esto va así y yo voy en función de esto
y realmente no creo que eso sea así y bueno, la ciencia nos demuestra que no es así. Si quieres seguimos un poco por este tema de mitos, de cositas un poco inciertas, no tienen por qué ser mitos, sino verdades dichas a medias o cosas que realmente no se entienden como deberían. ¿Qué otras cosas te vienen a la cabeza cuando pensamos en mitos sobre la ciencia o sobre el cerebro? Hay un mito que estaba súper extendido, pero que yo creo que ya no tanto, quizá, que es que solo usamos el 10% del cerebro. Ese como que se oía mucho, sobre todo con películas como... Había una película que creo que era de Scarlett Johansson que de repente usaba el 20% de su cerebro y podía volar y, y, no sé, subirse por las paredes. Y realmente usamos el 100% de nuestro cerebro. De hecho, evolutivamente, seguramente si no usásemos algo, pues lo habríamos acabado perdiendo o se habría acabado degenerando. Usamos todo el cerebro, todo es importante. Lo que pasa es que no están todas las neuronas disparando a la vez todo el rato como si fuese no lo sé, como si fuesen unos flashes, ¿no? Hay una serie de patrones que siguen y según la tarea que estemos realizando, sí que se ha visto con imágenes de resonancia magnética que hay zonas del cerebro o redes que demandan más energía cuando estás haciendo unas tareas u otras y entonces podemos ver más o menos. Vale, pues cuando estamos procesando información visual, demandan mucha energía las neuronas que están aquí como en la parte posterior de la cabeza, ¿no? Que es la zona occipital. Y así es como se han ido desarrollando un poco la categoría de áreas cerebrales, dentro de que yo siempre digo que hemos puesto fronteras, algo que realmente no tiene fronteras, que es el cerebro. Sí que tiene surcos y elevaciones, pero las fronteras las hemos pintado nosotros. Aquí el cerebro no entiende de política de a partir de este milímetro ya no me dedico a procesar imágenes. Pero bueno, sí que podemos ver que hay una gran carga de trabajo en esa zona, aunque luego haya otras zonas que también colaboren. Entonces usamos todo el cerebro, no solamente el 10%. También lo de si eres de ciencias o eres de letras, ¿no? Si eres de hemisferio izquierdo o hemisferio derecho, que hasta hace nada yo veía encuestas no, ¿cómo se dice? De esto que te dices, te hago un test para ver si eres más de hemisferio izquierdo o de hemisferio derecho. Y dices, y no tiene ningún sentido. Es verdad que podemos ver que hay áreas, ¿no? Que en determinada tarea, por ejemplo, en tareas del lenguaje, se ha visto que generalmente en personas diestras, porque en personas zurdas cambia un poquito, puede cambiar un poquito, pero en personas diestras, que es la mayoría de la población, hay más carga de trabajo, ¿no? Más demanda de energía en zonas concretas en el lado izquierdo. Vale, pero los dos hemisferios del cerebro están conectados, se conectan por el cuerpo calloso y también están trabajando otras zonas del derecho. Esto que se llama lateralización, ¿no? De que predomina un hemisferio u otro en determinadas tareas, es bastante relativo. O sea, nunca hay una lateralización completa. Siempre hay, los dos hemisferios tienen algo que decir. Puede haber un poquito más de carga en uno que en otro, pero incluso dependería de la persona y del cerebro, ¿no? Siempre estamos encontrando casos y excepciones. No tiene nada que ver. No es que digas, es que este lado del cerebro lo tengo apagado y solamente uso el izquierdo. No funciona así. Vale, y entendiendo que no se activa un porcentaje, bueno, que no solo hay un 10% que trabaja, sino que dependiendo de la tarea que hacemos se activan ciertas áreas y bueno, que hay una combinación de todas. ¿Existe la posibilidad de que haya gente con cerebros más grandes o con más materia gris o con ciertas características diferentes a otras personas? ¿O eso realmente no es así y depende más de cómo se ha ido desarrollando? Las dos cosas. Por un lado, hay cerebros más grandes y cerebros más pequeños. Suele estar asociado con el tamaño del cuerpo, al menos en humanos, porque luego en el reino animal vemos un poquito de todo. Se ha visto que no hay relación, por ejemplo, entre inteligencia y capacidades cognitivas con el tamaño del cerebro. Pero, por ejemplo, en humanos, si tienes un cuerpo más grande, sueles tener un cerebro más grande. Por eso el cerebro de los hombres suele ser más grande, porque en promedio tienen más masa. Eso no quiere decir que tengan mayores capacidades cognitivas o que sean mejores en X o en Y. Simplemente si tienes más masa, necesitas más conexiones para mover más partes del cuerpo y el cerebro es un poquito más grande. Y en cuanto a materia gris y materia blanca, pues digamos que la materia gris corresponde con esos cuerpos de neuronas, ¿vale? Que cuando haces la resonancia magnética se ve
o un TAC o una prueba de imagen normalmente se ven en gris y las partes del axón, ese cable largo, está recubierto por una vaina de mielina, que es como, como si fuese un cable que lo protegemos con la parte exterior, ¿no? Y eso permite que el impulso nervioso vaya más rápido y que protege al propio axón de la neurona. Y eso se ve más blanquito. Entonces digamos que la materia blanca son las conexiones y la materia gris son los cuerpos de las neuronas. Luego, sabiendo esto, es verdad que primero, más o menos hay una estimación de cuántas neuronas tiene un cerebro humano adulto y ahí sí que no se ha visto que haya mucha variabilidad, pero en términos de conexiones, sí, en términos de estos axones, sí. Cuando tú desarrollas una habilidad, se ha visto que generas nuevas conexiones. Esas neuronas se van conectando más entre sí con otras y entonces puede aumentar la masa del cerebro en esa zona. Y entonces, de hecho, se cree que lo que es la corteza cerebral, que es como la parte exterior, aunque tenemos unos surcos y unas elevaciones que son siempre más o menos iguales, pero sí que puede haber unos que sean más gorditos que otros. Y esto sería como una huella dactilar, pero cerebral, de cada persona. Depende de cómo te hayas desarrollado y de qué habilidades hayas adquirido, de si haces deporte, de si juegas al ajedrez, bueno, de si piensas mucho, ¿no? Si haces tareas con alta carga cognitiva o eres más sedentario mentalmente, pues tu cerebro realmente en cuanto a estructura va a cambiar también, no solo en cuanto a funcionalidad. Se podría llegar a distinguir, bueno, no yo desde luego, pero alguien que tenga conocimiento sobre esto, si una persona ha sido más estudiosa, si ha tenido, no sé, ciertas características que no ha tenido otras, se podría llegar a hacer una diferencia como cuando comparas a nivel de músculo, como comparas a nivel de cara. En Creo el que futuro se podría hacer sería, esto. creo que sería difícil porque normalmente lo ves ya post-mortem, ¿no? Cuando ya has sacado el cerebro de una persona que ha fallecido y ha donado su cerebro a la ciencia, que pues todos podemos donar nuestro cerebro a la ciencia si lo queremos, pero hay que decirlo, hay que decirlo antes. Se suelen hacer este tipo de estudios post-mortem, porque ya sí que puedes cacharrear un poco con el cerebro y incluso hacerlo láminas súper finitas y ver qué tipos de neuronas hay y cómo están distribuidas y todo esto. Pero sí que es verdad que en los cerebros de donantes, por ejemplo, es importante mantener la confidencialidad. Lo suyo es que no le hagas. Nadie va a reconocer un cerebro, ¿vale? Vas a decir, uy, esa persona yo la conozco porque este cerebro me suena, obviamente, pero aún así se tiene mucho cuidado y no se puede asociar en ningún momento el nombre de esta persona con este cerebro, ni hacerle una foto en teoría a ese cerebro para que mantener, ¿no?, como la confidencialidad de los datos y también un poco por respeto, yo creo que también Ya, sería. creo que tampoco vamos a ganar nada. No creo que genere morbo el ver un cerebro de alguien, pero bueno, quién sabe. ¿Quién Sí que hay sabe? que respetarlo. Vale, y ese, me acaba de surgir la pregunta, como pasa por ejemplo con la masa muscular, que sí que hay estudios que hablan de que una persona que ha sido fuerte durante su vida, su hijo va a heredar, entre comillas, cierta característica de poder desarrollar más fácilmente esa masa muscular. Con el cerebro puede llegar a ocurrir esto de personas que han fomentado más el pensamiento, que han desarrollado más este cerebro, pueden llegar a trasladar esto a sus herederos, o no sabes exactamente si eso existe. La verdad es que no estoy nada segura. Yo a priori te diría que probablemente no. Obviamente hay una componente genética que se transmite y eso también nos va a hacer que tengamos más predispuestos a tener ciertas enfermedades o cierta salud cerebral, pero generalmente como cuando nacemos tenemos una serie de neuronas y de hecho esas neuronas empiezan a hacer un montón de conexiones cuando somos pequeños, que tenemos un cerebro súper, súper plástico, empieza a hacer un montón de conexiones y luego se produce lo que se conoce como poda sináptica y es que empiezan como a optimizarse esas conexiones. Y por eso también en parte es muy importante cuidar la salud mental y cerebral fisiológica de los niños y de los adolescentes porque todavía se está formando su cerebro y todavía se está optimizando todas esas conexiones. Al final es como si nosotros lanzásemos 27 carreteras entre un pueblo y otro
y al final acabas utilizando una carretera, la que es más rápida o la que utilizas más a menudo. Y todas las demás dices, bueno, estas las había empezado a construir por si acaso, pero realmente no me hacen falta, ¿no? Pues me quedo solamente con una. Se está construyendo toda esa red y todas sus vivencias y todo lo que ellos vayan construyendo va a influir en cómo se forma su cerebro. Entonces seguramente depende más de, de cómo es la salud mental de ese niño desde que nace hasta que ya es un adulto con su sistema nervioso adulto que la componente biológica. Pero bueno, esto es una intuición, ¿eh? Tendría que investigarlo, pero mi intuición es que depende más de todo ese desarrollo. Vale. Sí, porque he visto estudios, no estoy nada seguro tampoco de esto, pero he visto estudios de analizando en gemelos que viven dos vidas muy distintas y que es difícil, que luego siempre tienen como ciertas similitudes, por mucho que hayan vivido dos vidas que no tienen nada que ver una con otra. Y ya digo que esto estoy hablando de cosas que recuerdo de haber escuchado, que a saber hasta qué punto eran ciertas. Sí que había algo que los mantenía unidos, que había cosas que no cambiaban pese a haber vivido vidas que no tenían nada que ver uno con otro. Entonces, Mm. bueno. Bueno, hay cosas que se mantienen, de hecho nos pasa mucho que pues vemos un meme o un vídeo y todos decimos, cuando, yo qué sé, estas tendencias de a mí también me pasa esto, y dices, ay, a mí también me pasa, ¿no? Parece que estamos todos cortados por el mismo patrón, ¿no? Sí, hay cosas que se mantienen y que se mantienen a nivel general y luego también a nivel social, dentro de una misma sociedad, dentro de un mismo país, pues vamos a tener tendencias, incluso pensamientos y sesgos parecidos. De hecho, pues hace X años había una forma de pensar muy diferente de la que tenemos ahora, incluso a nivel de perspectiva de género, por ejemplo, vamos evolucionando. Eso lo van a ir heredando nuestros hijos y nuestros nietos, pero a nivel cultural y social. Entonces hay una parte biológica que será común a todos, hay una parte social que también será común a todos y luego hay una parte, por supuesto, individual de cada individuo, de sus vivencias y de cómo ha gestionado todas esas vivencias. Este desarrollo, esta creación de conexiones, el desarrollo que tiene el niño de la infancia, ¿es a esto lo que se le llama la plasticidad o la neuroplasticidad? ¿O no es esto? Sí, más o menos. La plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a lo que sea. Entonces, cuando aprendemos algo nuevo, pues se están creando nuevas conexiones. Eso es plasticidad. Cuando, pero cuando olvidamos algo, pues yo sabía japonés, yo probé un examen de japonés, ¿vale? Historia real, y ahora mismo me pones tres kanjis y no sé decirte lo que significan ni cómo se leen, ¿no? Al final lo que no vamos usando también lo vamos perdiendo. Entonces, esa optimización del cerebro es plasticidad. Una mujer embarazada, su cerebro cambia un montón preparándose no solo para el embarazo y para el parto, sino para su posterior rol como madre y cuidadora. Entonces ha visto pues que si se coge el hipocampo, se engrosa esta otra parte, se crean nuevas conexiones por aquí o por allí. Eh, Esa es parte de la plasticidad y la plasticidad la tenemos durante toda la vida. Yo siempre digo que no es tarde para aprender una cosa nueva. Tu cerebro está preparado, es plástico para aprender cosas nuevas, pero es verdad que cuando somos pequeños, cuanto más jóvenes somos, más plástico es. Se ha visto que mayor es esa plasticidad. Aunque esto ha sacado mi amiga Clara de Cerebrotes su libro, que creo que se llama también Cerebrotes, sobre plasticidad, que no lo he leído todavía, pero tengo muchas ganas de leerlo porque seguro que es buenísimo. En el caso en el que haya vías que han dejado de funcionar, como puede ser en un caso, yo he tratado muchos pacientes con ictus, ¿se puede recuperar también esta parte del cerebro que ha sido tocada, esta parte que ha sido deteriorada, o buscamos nuevas vías o cómo funciona esto realmente? Las neuronas que perdemos, primero depende del tipo de ictus, porque tenemos ictus isquémico e ictus hemorrágico. Y de la gravedad de la situación que haya sido, ¿no? El ictus hemorrágico al final pues se rompe un vasito sanguíneo, ¿no? Y hay una fuga y esa fuga hace presión y daña parte de ese tejido cerebral. En el ictus isquémico, que son la mayoría de los casos, el 80% de los casos, hay una oclusión, un vaso sanguíneo, una venita, lo que sea, se obstruye por un coágulo o por lo que sea, por un exceso de grasa en el vaso sanguíneo y tal, y deja de llegar
ese riego sanguíneo a esa zona del cerebro, las neuronas dejan de obtener esos nutrientes y ese oxígeno que necesitan para funcionar y, y se deterioran y mueren. Entonces no podemos revivir neuronas. Las neuronas que perdemos las perdemos. De adultos todavía hay cierta capacidad de generar nuevas neuronas y esto se ha visto hace no tanto, sobre todo en zonas muy concretas como en el hipocampo, que es donde la zona que se asocia sobre todo con crear recuerdos nuevos, pues se ha visto que en el hipocampo tenemos bastante capacidad de crear neuronas maduras nuevas porque tenemos unas células que son precursores de neuronas, digamos que son neuronas inmaduras que todavía tienen la capacidad, se quedan así como sin madurar del todo y tienen la capacidad todavía de madurar incluso en el cerebro adulto. Pero es muy, muy limitada, entonces esas neuronas que perdemos no las vamos a recuperar. Es verdad que sí se ha visto que aunque tengas una zona de tejido dañada y ese tejido no lo vas a recuperar, sí que hay otras zonas que cogen ese rol, otras neuronas que reforman esa red y dicen, vale, tenemos que mover este brazo. Las neuronas que se encargaban de mover ese brazo, por decirlo así de forma burda, ya no están, lo vamos a hacer nosotras. Y entonces sí que se ha visto que de repente hay otras células y otras zonas del cerebro que cogen ese rol que se ha perdido. Y luego depende si nos ha llegado a la muerte celular y se han perdido algunas conexiones, sí que puedes volver a generar esas conexiones. Y aquí tú pues lo sabrás divinamente que con rehabilitación y cuanto antes empieces la rehabilitación, más probabilidades hay de que recuperes esas funciones que quizás han dañado, ya sea de movimiento o del habla, y que cada rehabilitación va a depender de qué zona se haya dañado y de qué funcionalidad se haya deteriorado. Es Ok. todo muy complejo. Bueno, pero es complejo, pero se pueden ir hilando pequeñas cosas y conforme vamos sabiendo más podemos entenderlo un poco mejor. Por eso es interesante y a mí me fascina entender el cuerpo humano y, bueno, de hecho por eso se llama así el podcast, Sí, sí, sin sí. ir más lejos. Súper bien traído el nombre además. Entonces, las neuronas pueden llegar a morir. Em, ¿Cómo es el proceso realmente? Porque yo muchas veces lo imagino cuando envejecemos. ¿Cómo es el proceso de envejecer? ¿Realmente es porque los telómeros se acortan? ¿Es porque las neuronas mueren? ¿Es porque los tejidos dejan de funcionar? ¿Cómo es este proceso de envejecimiento? ¿Por qué se produce? Es un poquito todo. Por un lado, vamos perdiendo telómeros, ¿no? Cada vez que nuestras células se reproducen, pues digamos que cada vez se reproducen peor, ¿no? Entonces, por eso, cuando somos pequeños y nos hacemos una herida, pues la piel se regenera y parece como nueva. Y sin embargo, cuando somos mayores, pues ya esa capacidad de regeneración no es la misma. Y en el cerebro pasa igual. Eh, acabamos teniendo cierta degeneración, pero sobre todo hay una cosa que esto me parece súper importante. Hemos estado muchos años, nos han vendido que es tener una mala salud cerebral siendo mayores, lo que se llamaba demencia senil, era como inevitable. Y no es cierto. El término demencia senil ya está súper obsoleto. No existe la demencia senil. Tú puedes llegar a súper mayor, a viejecito, y tener un cerebro estupendo. De hecho, mi abuela tenía 90 años, se acordaba perfectamente de todo, hacía todo perfectamente, tenía la cabeza maravillosamente bien. La demencia senil como tal no existe. Lo que pasa es que la edad es un factor de riesgo para casi cualquier cosa. Entonces, también es un factor de riesgo para desarrollar demencias, como un Alzheimer, como una demencia vascular. Entonces, cuantos más años tenemos, más probabilidades de que desarrollemos algún tipo de demencia que llevan a al final es una enfermedad que hace que esas neuronas se deterioren y puedan acabar muriendo. Pero si tenemos un cerebro sano y no tenemos ninguna patología, se irá degenerando, degradando, igual que el resto de nuestros órganos y de nuestro cuerpo, pero no tenemos por qué tener ningún tipo de pérdida de memoria, por ejemplo, o de este tipo de cosas. Ok. ¿Y podemos de alguna manera prevenirlo? Es decir, ¿hay alguna forma de que estas neuronas o que estos telómeros se corten o tarden más en perder su vida? En cuanto a salud cerebral, sobre todo se dice, es que es lo típico, pero es verdad que es lo que más evidencia tiene, de hacer ejercicio físico de forma moderada, dormir bien, tener una buena alimentación, en general llevar un estilo de vida sano.
no consumir elementos tóxicos como el tabaco, que es malísimo, alcohol, que no hay una dosis buena de alcohol. Al final el alcohol, siempre lo digo, un chupito no es que te mate neuronas directamente, pero es tóxico para tu organismo. Esas toxinas acaban llegando al cerebro y acaban afectando también a tus neuronas. Además, el alcohol también es un factor de riesgo para todo tipo de cánceres, ¿no? Puede hacer que haya una mutación inesperada que nos acabe derivando en un cáncer. Entonces, evitar todas estas toxinas, aunque las tengamos súper normalizadas, lo de ir a tomarnos una cerveza, pues bueno, pero realmente deberíamos evitarlo, deberíamos hacer ejercicio regular, deberíamos priorizar nuestras horas de descanso y dormir 7-8 horas, relajarnos 1 o 2 horas antes de irnos a dormir, dejar los móviles, estas cositas. ¿Qué ocurre? Que vivimos en una sociedad que no prioriza nuestra salud. Es una sociedad que nos invita todo el rato a tener un estilo de vida saludable y lo vemos anunciado por todas partes y sin embargo se nos exige ser productivos en nuestro trabajo y para ser exitosos y ser una persona que contribuye a la sociedad tenemos que trabajar un montón de horas, cuantas más horas mejor, cuantas más cosas hagamos mejor, cuanto más se visibilicen eso mejor, nos enganchan con las redes sociales, que creemos que nos estamos enganchando nosotros, pero realmente las redes sociales están hechas para engancharnos y que pasemos más tiempo. Entonces, un poco hasta qué punto es compatible lo que deberíamos hacer para mantener esta salud y tener un envejecimiento saludable con lo que la sociedad nos permite. Porque sí, se nos ofrecen gimnasios, se nos ofrecen todo tipo de facilidades, pero a veces no tenemos tiempo para ejecutarlas bien. Tienes que evitar el estrés y relajarte, pasar tiempo en la naturaleza. ¿Cuándo voy a pasar tiempo en la naturaleza relajándome si vivo estresada? Entonces, bueno, la teoría yo te la cuento y la teoría es estilo de vida saludable con lo que ya sabemos. Ahora, conseguirlo es cierto que no es tan fácil a día de hoy. Sobre todo una persona como yo que lleva tan mal lo de cumplir horarios, pero la teoría sería esa. Es verdad que nos bombardean con la información, la tenemos toda, ahora nos toca a veces cumplirla. Sabemos lo que es bueno para nosotros, pero nos alejamos bastante de esta vida saludable. Yo, de hecho, viviendo en París, creo que me alejo simplemente fisiológicamente por las condiciones climáticas, por las horas de luz, simplemente por el hecho de vivir aquí, ya me alejo mucho de lo que sería una vida saludable y del hecho de poder alargar esta vida de estos telómeros. Pero bueno, hay veces que también tenemos cosas que cumplir, tenemos obligaciones, tenemos que... Al final se habla mucho de que la vida es un videojuego, de que qué vida elige vivir, pero también está la parte de las responsabilidades y de que tenemos que cumplir unas funciones básicas. Y a veces eso nos aleja de lo que sería bueno realmente para nosotros. Pero bueno, así es. Exacto. No tenemos tanta capacidad de elección como a veces nos dejan creer, yo creo. Pero bueno, aquí la clave yo diría que es dentro de lo que puedas hacer, haz lo que puedas. No tienes que hacer ejercicio todos los días si no tienes tiempo, o todos los días no vas a dormir bien o no vas a dormir 7 horas. Pero bueno, sabiendo que es importante, pues ya lo pones un poquito más arriba en tu lista de prioridades y seguramente vayas mejorando poco a poco esa calidad de vida y esa salud cerebral. Salir con los amigos, relaciones sociales sanas, se ha visto que es buenísimo para el cerebro, socializar, eh, viajar, conocer sitios nuevos, todo este tipo de cosas nos viene súper bien. Entonces, pues no podremos irnos de viaje todos los meses, pero si de vez en cuando puedes ir a un sitio nuevo o hacerte una pequeña excursión, pues bueno, cada uno dentro de lo que nos permita esta sociedad que nos está así agobiando un poquito, ¿no? Nuestras responsabilidades y las exigencias que tenemos para sobrevivir día a día, pues dentro de esto, hacer todo lo que podamos. Sabemos todo lo bueno que hay y sabemos todo lo malo que es otras cosas, también nos agobiamos por esto y a veces nos impide también reaccionar ante el problema y entramos en un bucle de miedo, evitación, que al final hace que no hagamos ciertas cosas que sabemos que están bien y que también nos autoexijamos hacerlas y esto nos limite luego y no disfrutemos de esta actividad. Lo hablaba creo que fue el último podcast que grabé, hablábamos
de cómo Ibai, que ahora sí que ha hecho este cambio físico, Ibai, el youtuber, hablamos, era en el proceso, era el momento en el que decía que iba a hacer el cambio, pero al final no lo hacía. Y era como que él sabía que lo tenía que hacer, pero todo lo que lo vinculaba, todos sus sentimientos sobre el ejercicio, y esto lo hablaba con un psicólogo, era negativo. Entonces, si no tenían nada positivo por lo que agarrarse al ejercicio, cómo iba realmente a disfrutar de esto. Entonces, el hecho de saber que lo tenía que hacer, que había tanta gente que se lo demandaba, le hacía crear una relación negativa con este ejercicio y que al final era casi imposible que lo fuera a cumplir, y al final lo ha cumplido. Porque al final también nuestra, no sé si la fuerza de voluntad, lo hablaba con algunos psicólogos, que esto de la fuerza de voluntad, la motivación, son términos que están ahí en duda, pero bueno, que a veces que sí que conseguimos sacar ese lado ahí un poco guerrero que tenemos para conseguir nuestras metas. Y bueno, a veces no está mal tampoco Sí, sobre todo forzarnos un pelín. romper con esas creencias a lo mejor que a veces son negativas o incluso el insomnio que viene, hay muchos tipos de insomnio, pero hay un tipo de insomnio que viene del me quiero dormir y de mi obsesión por querer dormir, no, me duermo. Precisamente, que ahí es como, vale, vete de la cama, levántate, la cama es un sitio para estar relajado y durmiendo. Si no estás durmiendo, levántate, haz otra cosa y cuando te dé el sueño ya vuelves a la cama. Y es curioso, pero quizá lo más difícil a veces es romper con esa, porque yo creo que nos pasa a todos, a mí con el ejercicio también me pasa un poco, yo sé que tengo que hacer ejercicio, pero lo veo casi como un tengo que y una obligación que como más que como algo que disfruto. Sin embargo, hay otras épocas de mi vida en las que he conseguido engancharme. Cuando ya llevas, cuando ya rompes esa barrera y llevas cierto tiempo y coges esa rutina, a nuestro cerebro le gustan las rutinas porque le gustan las cosas que son predecibles. Algo que es predecible es bueno para nuestra supervivencia. Sé lo que va a pasar, no me voy a morir si hago esto, así que es bueno para mi supervivencia. Cuando conseguimos esa rutina y esa predicción de además cuando haga esto me voy a sentir bien, a nuestro cerebro empieza a gustarle y nos empezamos a enganchar, empezamos a verlo como algo positivo. Entonces a veces cortar ¿no? esa relación negativa, no sé si con motivación o cuál sería la clave, porque yo no soy psicóloga y no podría decirlo, pero no sé cuál es la clave, pero hacer ese clic y empezar, llega un momento en que tu cerebro se acostumbra y ya incluso te pide más, ¿no? Te pide, hoy no has hecho ejercicio y siento como que me falta algo, ¿no? Porque ya tengo esa rutina, ya quiero ese feedback al que estoy acostumbrado. Sí, aunque no lo quieras, aunque ya no sea algo, un estímulo positivo, lo tienes ya. Es un hábito que has adquirido. Con Sí, el paso, no sé cuánto tiempo tiene que pasar realmente para adquirir un hábito, pero sí es verdad que ya lo realizas sin tener que pensar. Lo que pasa es que en ese momento tu cuerpo te pide tengo que llegar a otro punto. Entonces, ese nivel de autoexigencia te pide un pelín más. Hoy lo veía en la publicación de un amigo que ha tenido una hija y bueno, ha estado malita la hija y tal, y él decía, ha merecido la pena todo el trabajo que he realizado hasta ahora para tener independencia económica y libertad económica y en el trabajo para poder pasar esta semana con mi hija. Es decir, que a veces yo solo he pensado y un poco también lo que estoy, no sé si es lo positivo para mí, pero en mi caso personal me estoy esforzando mucho a una corta edad, de hecho que llevo desde que empecé casi la carrera a divulgar, a hacer cositas, intentando ganar dinero, para tener esa libertad que me permita tener una vida que se adapte a lo que realmente podemos considerar una vida sana, una vida alejada de esa presión y que me permita trabajar libremente, haciendo lo que me gusta, pero bueno, eso claro, no hay muchos factores, está la suerte, está tener estímulo positivo en el momento idóneo y esa persona que te anima a ello, no es tan fácil como realmente podemos imaginarlo. Y un libro de autoayuda, un libro como tal, creo que no te va a solucionar eso, sobre todo si tus condiciones y tu entorno no lo favorece. 100% que no, pero bueno, muchas veces estos libros de autoayuda parten de una base de persona sana con sus necesidades básicas cubiertas y a partir de aquí, pues te doy algunos consejitos generales que es casi como un horóscopo. Yo no digo que sean malos porque seguramente no digan cosas malas y tengan cierto fundamento si están hechos por un profesional, pero muchas veces sí que dan un poco sensación de horóscopo, ¿no? De si haces esto te va a ir todo bien y dices, bueno, a ver, depende porque de repente tengo un familiar que cae enfermo y eso no es culpa de nadie ni de que haya estado estresado, es que hay una célula de su cuerpo que de repente ha empezado a funcionar mal porque bastante que funciona todo, demasiado bien funciona todo para todo lo que hay ahí coordinándose
y eso que es mala suerte o simplemente mis condiciones de pues lo que decíamos, ¿no? Es que yo para ser feliz tengo que estar relajada y no estresarme. Ya, pero es que tengo que tener un trabajo, tengo que tener tal, el perro se pone a ladrar porque ahora tengo que educar al perro para que no sea reactivo. Y todos son fuentes de estrés que no puedes simplemente ignorar como si no pasara nada. Entonces, bueno, simplificar siempre tiene este problema, este riesgo, ¿no? De te quitas un montón de matices. Por otro lado, no podemos atender a los tropecientos matices que tiene cada persona porque sería imposible tendrías que hacer un libro exclusivo para cada persona. Para eso vamos al psicólogo, que ya el psicólogo nos ayuda de forma personalizada. La medicina en general va en la dirección de la medicina personalizada porque al final cada persona necesita algo concreto. La misma medicación no sirve igual para una persona que para otra y los mismos tips y trucos no van a servir igual a una persona que a otra. Dicho esto, todo se debe a que hay un exceso de dopamina por las redes y que... Sí. Y estamos ahí enganchados a la dopamina y ya está. Ese es el problema de todo. No sé, yo cuando hablo con... Últimamente hago bastantes podcasts y tengo muchas conversaciones con psicólogos y luego cuando veo esos mensajes tan rotundos digo, uff. En general, un científico no suele dar mensajes rotundos. Cuando ves un titular del tipo han encontrado la cura para tal o este es el problema de esto. Si haces esto, se te pasa tu problema. Eso no lo ha escrito un científico. Un científico siempre dice hemos encontrado una cosa que afecta a esta otra y que hemos visto en esta muestra que pasa esto. Y tiene estas limitaciones y tiene estos posibles beneficios. Porque es verdad, la ciencia es de ir aportando poquito a poco y luego ir sumando todo el puzzle junto y a veces algo que estaba súper demostrado y súper estipulado, de repente puede haber un cambio total de paradigma. De hecho, el cerebro, como queda tanto por estudiar, seguramente nos queden por ver muchos cambios de paradigma de cosas que se descubran, pues como la glía, que se pensaba que no servía para casi nada y ahora es súper importante y cada vez descubren, bueno, es que ahora puede ser que los astrocitos sean la causa de puede haber muchos cambios todavía, muchas sorpresas. Me gusta pensar que la filosofía se plantea la pregunta, la ciencia intenta resolverla y darle una explicación y luego son los medios que para marcar tendencias son los que responden, los que dan la respuesta Sí, sí, en sí. base a sus propias creencias, en base a sus interpretaciones de lo que la ciencia ha querido exprimir. Es triste, pero es así. Es triste, pero es así. Porque vende más un mensaje contundente que un mensaje con matices. Pero al final en los matices es donde está como esa información importante, ¿no? Que nos estamos perdiendo. Eso es. Bueno, cerramos este tema de debate y en el que hemos dejado quizá un poco más de lado la parte más científica para entrar más en nuestra opinión personal, que eso también nos gusta, como personas científicas también nos gusta a veces dar también nuestra opinión, ¿por qué no? Si no nos volveríamos, si no perderíamos el juicio. Y si quieres entramos en un apartado que creo que lo has hablado en algún podcast, si no me lo estoy inventando, y que me parece interesante y es hemos hablado sobre el envejecimiento, pero existe una forma a nivel genético en un laboratorio de volver a dar vida o de rejuvenecer o crear algo a nivel neuronal que permita la vida a esa neurona, volver a nacer, entre comillas. Vale, no es tanto volver a nacer, pero podemos tener neuronas. Podemos generar neuronas a partir de células madre del propio paciente, de la propia persona. Esto yo lo hacía en mi tesis. A mí me enviaban ya esas células madre de camino a convertirse en neuronas y yo ya en el laboratorio decía, vale, quiero que seas una neurona cortical de... y tú también quiero que seas una neurona cortical de esta otra capa. Esto es relativamente reciente. De hecho, el experimento original es de 2007 de un grupo japonés liderado por Yamanaka, que le dieron el Nobel después en 2012 por esto. Y básicamente lo que hacía es que consiguió coger células somáticas, células de la piel, echarle una serie de factores de crecimiento, una serie de factores que hacían que esa célula volviese a un estado anterior.
pasaba a ser una célula madre. Las células, al principio nosotros tenemos células madre que se especializan, ¿no? Como cuando somos pequeños que dice uno, yo voy a ser astronauta, yo voy a ser agricultor. Pues estas células madre son pluripotentes, pueden convertirse en cualquier otra célula. Entonces, coger una célula que ya se ha especializado, que ya es bombero, y decirle, no, tú ahora vas a volver a tu infancia y vas a volver a elegir lo que quieres ser de mayor y ahora quiero que seas una neurona. No quiero que seas una célula de la piel. Te vuelves a lo que se llama reprogramación, vuelves a ser una célula madre pluripotente, se llaman células madre inducidas, porque son inducidas de esas células adultas, y te vamos a reprogramar en una neurona. Entonces, la parte bonita primero es tener neuronas de humanas a partir de células de la piel, también de células sanguíneas hacia ahora. Y lo segundo es que esas neuronas tienen tu misma carga genética. Entonces, la idea es utilizarlos en medicina regenerativa. Por ejemplo, en el caso de ictus, pues sí que ha habido algún ensayo clínico. Los ensayos clínicos en este sentido son muy, muy limitaditos, pero sí que ha habido ya alguno de trasplantes tanto en células de la retina como en casos de ictus, de que trasplantan esas neuronas. Y además, cuando tú tienes una neurona que ya es casi casi adulta, pero todavía no del todo, o sea, que se puede conectar con otras, pero ya sabe más o menos el tipo de neurona que es, si tú la pones en el cerebro, ella sabe a dónde tiene que ir y con cuáles de su gremio se tiene que conectar. Así que esto sí que se hace. Bueno, entonces para la vida eterna eso queda todavía un tiempo, no sé si llegaremos. Para vivir eternamente eso lo dejamos a fábulas de Edgar Allan Poe y cosas Sí. así, pero bueno, sí que para reconstruir pequeñas cositas, vale. Referente a eso, ¿qué otros hallazgos, qué otras cosas nos puedes contar en la ciencia que te hayan llamado mucho la atención y que realmente la gente cuando lo escuche diga, wow, no me esperaba esto? El tema de las neurotecnologías, que no es nuevo, porque neurotecnologías llevan existiendo mucho tiempo. De hecho, pues todas las técnicas de imagen cerebral son neurotecnología, es ingeniería y tecnología aplicada al campo de la neurociencia. Pero estas nuevas que tenemos de tipo interfaces cerebro-ordenador, que tampoco son nuevas, ya habíamos hecho estudios, se habían hecho estudios en animales, pero ahora empiezan a hacerse estudios en humanos y se están empezando a ver cosas súper chulas de una persona con paraplegia que le pones un exoesqueleto y puede controlar el exoesqueleto entrenando a partir de sus señales cerebrales. Que no es que nos lean la mente, esto lo insisto mucho, no es que nos lean la mente, tú entrenas a una máquina, a una interfaz, para que esas señales que recoge, que en realidad son como los garabatos de un médico que escribe así de forma malamente, pero bueno, tú recoges esas señales muchas veces y empiezas a decir, vale, piensa en un gato y recojo la señal, piensa en un gato, en un gato, en un gato, piensa en un conejo, 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 y vale, piensa en un animal. Pues ahora veo si ese garabato se parece más a los garabatos de cuando pensabas en conejo o cuando pensabas en gatos. Y lo mismo para mover la pierna derecha, mover la pierna izquierda, o mover un dedo o mover otro en una mano biónica. Entonces, este tipo de interfaces del ordenador creo que van a ayudar a muchísima gente que haya tenido problemas de perder la capacidad de comunicarse o de caminar, cosas que son vitales para nosotros, sobre todo comunicarnos con nuestros seres queridos. Me parece fundamental para nosotros como humanos y como personas. Y este tipo de tecnologías va a permitir que mucha gente se beneficie y pueda recuperarlo. ¿Y para ti hay que establecer unos límites éticos en cuanto a este tipo de tecnologías? Porque estamos hablando de sanidad, estamos hablando de la salud de las personas. Sí, yo creo que sí, sobre todo siempre que tenga que ver con tomar decisiones sobre salud, hay que determinar que ya se hace. Por ejemplo, en protección de datos tenemos una regulación a nivel europeo que es el GDPR, la normativa general de protección de datos, y se tendrán que ir haciendo nuevas regulaciones, sobre todo con todo el tema de la inteligencia artificial, sobre todo para proteger nuestra privacidad. Y porque los datos ahora mismo son como el petróleo de todas estas tecnologías. Entonces hay que regularlos de alguna manera porque todo el mundo quiere datos, sobre todo datos de calidad, y esos datos de quién son, de verdad se está manteniendo el anonimato, para qué se van a utilizar,
están sesgados o no, van a provocar algún tipo de discriminación o no. Entonces sí que hay que tenerlo en cuenta para regularlo. Al final también pongo el mismo ejemplo. Si tú entrenas una inteligencia artificial a reconocer gatos y todos los gatos que le enseñas son naranjas, cuando le enseñas un gato blanco no va a estar tan seguro de si es un gato o no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no hacer sesgos y de que todas estas nuevas tecnologías y desarrollos tecnológicos en general sean accesibles de forma universal, que no solo se beneficien los que puedan permitírselo, los que puedan tener acceso, que este es un problema general que tenemos en salud, ¿no? Llegan nuevas terapias, pero son nuevas terapias, son técnicas nuevas, suelen ser más caras, suelen estar restringidas más a casos muy concretos o a estudios clínicos, y hasta que llegan a ser accesibles para todos, pues pasa bastante tiempo. Pues con esto igual habrá que hacer regulaciones para asegurarse de que sea accesible para todos. Claro, algo que has comentado en cuanto a los datos que les das, y siempre repite los mismos datos, al final esa base puede estar un poco sesgada. Al final siempre hará falta, por ahora, en principio, alguien físico que use esta tecnología, ¿no? Que no sea la propia tecnología la que dé los resultados, sino una persona con ayuda de esta tecnología la que aporte ese bien. Sí, sobre todo todo lo que tenga que ver con salud, la decisión final va a tener que tomar una persona, un profesional sanitario. Por un lado, porque a nivel legislativo, por ejemplo, si hay algún problema, ¿quién es el responsable legal de que haya sucedido eso? ¿No? Tiene que haber siempre una persona responsable detrás. Y luego, segundo, que estas tecnologías son herramientas, no son autónomas, quiero decir, nosotros las utilizamos, igual que hacemos un TAC, igual que nos medimos la presión sanguínea, nos sirve para hacer un diagnóstico y para tomar una decisión, pero es información con la que nosotros tomamos una decisión. Por supuesto, todas las tecnologías nuevas y toda la información extra que tengamos va a hacer que tomemos mejores decisiones, pero lo va a tener que tomar una persona. Al final una IA te dice, estoy un 98% seguro de esto, pero ahora decides tú, porque luego siempre hay un criterio clínico, una experiencia que a lo mejor esa IA no tiene, o por los datos que le has dado, esos datos pueden ser insuficientes, pueden estar sesgados y tú dices, un momento, igual vamos a contrastarlo porque yo sé que este medicamento para este tipo de paciente sirve mejor que este otro, vamos a reevaluarlo, ¿no? Siempre va a tener que haber un profesional detrás. Por ahora pienso igual, no sé hasta dónde llegaremos, pero en principio pienso igual. Y esto no tiene nada que ver, se me ha ido un poco de la cabeza un tema a otro. Estamos hablando de que la inteligencia artificial, las tecnologías nos van a ayudar a los seres humanos, y en tu campo de la investigación, de la ciencia, del trabajo en el laboratorio, ¿crees que alguna vez podremos los seres humanos, solo los seres humanos, sin tener que experimentar con otros animales, llegar a Ah, nuestros resultados? Porque es un tema que también me interesa, el hecho de, incluso la inteligencia artificial puede ser que, bajo tu punto de vista, nos pueda ayudar a terminar con este tipo de experimentación, o... nos va a ayudar a terminar con cierta experimentación, no solo la inteligencia artificial, sino tecnologías de impresión 3D de órganos y de tejidos. Pues no tendremos que utilizar piel artificial, o qué quiero decir, piel real animal, porque utilizaremos piel artificial. Esto ya se hace. O con el tema de tener, por ejemplo, las neuronas derivadas de células madre, esto también nos permite hacer cultivos de neuronas humanas y, por tanto, reducir la experimentación animal. Al final, de lo que incluso un estudio clínico en animales con un alto porcentaje de éxito, luego lo llevas a humanos y aún así la gran mayoría fracasa. Porque hay similitudes y nos ayudan muchísimo, muchísimo. De hecho, es que si no, no hubiéramos llegado hasta donde estamos hoy, si no pudiésemos hacer estudios con animales, con modelos animales. Porque no hubiéramos podido hacer tantos estudios con humanos, ¿no? Sin ellos no habríamos llegado hasta donde estamos ahora. Y sin embargo, también hay un esfuerzo por intentar disminuir cada vez más esa experimentación animal, porque no hay ningún científico al que le guste tener que usar ratones para experimentar. De hecho, yo tuve que utilizar también ratas y embrión de rata y dije, nunca más. Me encantan las neuronas derivadas de células madre porque no hay que, no hay que tratar con ningún animalito. Dentro de que los protocolos son súper estrictos,
se intenta que tengan la mejor vida posible, que no se enteren de nada, que no sufran nada, que todo vaya fenomenal. Pero por supuesto se intenta minimizar. A día de hoy todavía es necesario, porque todavía el cerebro, sobre todo, en otras áreas a lo mejor no tanto, pero en neurociencia todavía, por desgracia, los necesitamos. Ok. Pues si quieres cerramos con eso, te voy a hacer una serie de preguntitas que me acaban de venir a la cabeza para Vale. terminar. Son sencillas, pero bueno, dan un pie también, un poco pie a conocerte un pelín mejor. La primera pregunta es, actualmente, ¿contenta con tu trabajo actual? ¿Contenta con tu situación después de todo esto que hemos hablado, de toda tu trayectoria? Sí, yo la verdad es que muy contenta ahora. Siempre había hecho muy poquita docencia y tenía como esa espinita, ¿no? De me gustaría, como me gusta la divulgación, yo creo que a los que nos gusta comunicar, al final también nos gusta como la parte de docencia. Y estoy súper contenta. Además, creo que he tenido muy buena suerte con mis niños, mis niños que ya tienen 20 años y 22 años. Pero la verdad es que he tenido alumnos súper súper buenos y súper majos y yo estoy muy contenta. Y con la parte de la divulgación, pues también, la verdad es que me encanta. Muy Me bien. trae muchas cosas buenas. Qué bien. Me alegro por esa parte. Otra pregunta rápida. ¿Tú, lo que tú recuerdes como tu mejor experiencia laboral? Ahora, a posteriori, yo creo que el laboratorio. Es verdad que durante la tesis lo pasas muy mal porque es mucho estrés, estás como solo ante el peligro, ¿no? Tienes un proyecto muy grande que sacar adelante tú solo. Pero por otro lado aprendí tanto y me gustaba tanto, me sentía tan contenta con lo que estaba haciendo que ahora ya viéndolo a posteriori, ya sin esa carga y sin ese agobio y ese estrés, que digo, jo, qué chulo, de verdad que me encantaba toda la parte del laboratorio. ¿Tu mejor anécdota en el laboratorio? Uy, ahora no sabría decirte, la verdad, tenía que pensarlo. No, Bueno, te lo cuento otro día, tendría que pensarlo. lo puedes escribir en los comentarios de algún vídeo. Sí, Vale, sí, luego. terminamos con dos cositas. ¿Alguna recomendación? Sea libro, sea música, Ah, sea un bueno, mensaje. acabo de sacar un audiolibro, que es la neurobiología del sueño, que no te digo lo que tienes que hacer, te digo cómo funciona tu cerebro y ya tú, dentro de tus posibilidades, haces lo que puedas. Pero yo te lo explico con un montón de ejemplitos y cosas, así que lo podéis escuchar en Audible. Y, y si puedo dar un consejo, la verdad es que cada uno siga lo que le gusta y que se deje llevar por esa curiosidad y esa creatividad independientemente de lo que les digan, porque siempre hay alguien que te dice, seguro que vales para eso, o pero eso tiene salidas, o no, pero mejor céntrate en esto otro, ¿no? Que ni caso, de verdad que ni caso, haced lo que os guste, es verdad que luego hay un puntito de suerte y de estar en el momento adecuado, pero si no lo intentas y si no buscas lo que te gustas, tampoco va a haber un golpe de suerte, ni te va a tocar la lotería. Entonces, lo mínimo es intentarlo. Yo lo intentaría. Sí, siempre mi consejo es tú inténtalo. Si luego no hay suerte o hay demasiadas piedras en el camino, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero por intentarlo que no quede. Vale. Y un mensaje para los jóvenes investigadores, jóvenes científicos que estén empezando en este mundo. ¿Repetimos el mensaje anterior o Sí, modificamos alguna cosa? yo creo que sí. Da igual lo que os digan, de verdad, hacer lo que os guste. Cuando encontréis algo que os motive, pues adelante. Y si estáis incómodos en algún sitio, si sentís que os tratan mal, no es normal. Tendemos a normalizar mucho el que nos traten mal o que nos exijan eh, por encima de nuestras responsabilidades y solemos callarnos o acostumbrarnos, ¿no? A ese maltrato, que no deja de ser un maltrato, pues no os acostumbréis con asertividad y no digo que aquí la rebelión de los doctorandos, pero todo se puede decir y todo se puede gestionar. Por lo menos también intentar que vuestra calidad de vida como doctorandos sea lo mejor posible y que sigan lo que les gusta, independientemente de lo que les digan los demás. Pues para mí el mejor mensaje para terminar. Muchas gracias, Estefanía, de nuevo. Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien y he aprendido ciertas cosas. Espero que los que nos escuchen aprendan más todavía. Y nada, nos veremos en futuras ocasiones y espero que a los oyentes les guste tanto como me ha gustado a mí hablar contigo.
esta horita. Ojalá que sí. Muchas gracias. Ha sido un gusto verte otra vez.